A continuación, nos deleita la profesora Dilcia Vega. Profesora, está en pantalla, profesora. La profesora Dilcia Vega es profesora de Registros Médicos y Estadísticas de Salud. Actualmente se desempeña en la sección de codificación de enfermedades en el Departamento de Registros Médicos y de Salud de la Caja de Seguro Social. Su tema en el día de hoy: el manejo y control de las historias clínicas en el Departamento de Reges de las instituciones de salud. Adelante, profesora. Buenos días, profesores. ¿Me escuchan? Sí, profesora. Ajá. Profesores, estudiantes, profesionales, veo que también en chat y todos en general. Es un placer para mí compartir con ustedes estos conocimientos que a continuación hablaremos. Voy a compartir manejo y control y custodia de las historias clínicas en los departamentos de Reges y Estadística de Salud. El sistema público está constituido por dos instituciones, que es MINSA y Caja de Seguro Dilcia, Social. no se ve nada en pantalla. ¿No se ve? No, no se ve. Momento. Ahora sí. Ahora sí se aprecia, profesora. Vamos. Y vamos. El sistema público está constituido por dos instituciones, que es MINSA y Caja del Seguro Social. Hablaremos sobre los manejos y control y custodia de las historias clínicas. Dependen del grado de complejidad o niveles de atención que tenemos. Los hospitales representan un elemento en los sistemas locales de salud. Esto se debe solo al papel que juega en su atención al paciente, que requiere servicios más especializados que los disponibles en los centros y puestos de salud, sino también por el apoyo que ofrece a estos establecimientos de menor complejidad en cuanto al manejo de la historia. ¿Qué queremos decir? Que el primer nivel está compuesto por los centros, los subcentros y puestos de salud. El segundo nivel está compuesto por las policlínicas, por los policentros y los hospitales regionales. Tenemos los tercer nivel, que son los hospitales nacionales. Pero yo les voy a hablar con respecto a uno en especial, que es el complejo hospitalario, que ya está a un quinto, sexto nivel. ¿Por qué les digo eso? Porque el complejo hospitalario no solamente atiende, sino es una escuela y hospital, donde están los médicos residentes, internos, estudiantes y enfermeras, que ellos van a hacer sus trabajos de graduación. ¿Ve? Las historias clínicas son documentos legales y confidenciales en que se integran los datos necesarios para formular los diagnósticos, establecer tratamientos médicos y planificar los cuidados de enfermería. ¿Cómo manejamos las historias clínicas? El manejo de la historia clínica en esta sección se incluyen normas para la identificación y manejo de la información contenidas en ella, y así facilita su búsqueda en momentos deseados. Las historias clínicas se manejan por números que corresponden su número de cédula, utilizando sus dos últimos dígitos para su búsqueda. ¿Qué quiere decir? Que el número de nosotros único es la cédula. Está compuesto los dos últimos dígitos. Como ejemplo, voy a poner mi cédula, que es 8161577. Aquí que ustedes pueden ver, los dígitos se identifican por colores. Son 10 dígitos de la clave 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como el mío termina en 77, mi dígito es 77. Está en la clave 70, en la sesión 77. Profesora Dilcia, no están corriendo las diapositivas. ¿Vieron en antes sobre el manejo de la historia clínica? Sí, esa es la que se aprecia. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo son los dígitos? Las numeraciones, cómo terminan del 0 hasta el 9. Correcto.
La organización de los archivos de las historias clínicas, los archivos centralizados, se definen como archivos centralizados como almacenamiento de todas las historias clínicas en el departamento. Aquí les voy a demostrar una de las secciones. Yo le tomé foto a una del pasillo de una de las claves que conforma todo el archivo clínico. Se puede ver, se ve bonito porque está como peinado, pero hay ciertos lugares, por lo menos este es un pasillo, hay varios pasillos, pero que resulta que nosotros estamos faltos de espacio físico. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros constamos por un promedio de 500,000 activos y 18,000 pasivos y 20,000 inactivos. Imagínense usted la cantidad de historias que tenemos, que no tenemos espacio. Por más que hemos hablado con las autoridades para ver si nos pueden facilitar un lugar donde conservar las historias clínicas, porque las historias no las podemos dejar en cualquier lugar. Esto necesitan una buena temperatura para poderlas conservar. Entonces, ¿qué hemos nosotros tratado de solucionar? Porque no tenemos mucho apoyo de los directivos, ni los directores, ni los administradores, ni nada, porque lo que sí, nada más saben decir que no tienen plata. A mí me tocó varias veces, como he sido jefa en diferentes instalaciones y fui jefa a nivel nacional también, que he tenido que hablar para ver si me han dejado ir a cotizar a hangares o lugares de almacenamiento para ver, y para ellos todo está caro, ¿ve? Entonces les traté de dar una opinión que, bueno, un carro casa que se habilitara para tratar de conservar las historias, porque la función de nosotros es cuidar las historias. Entonces, como no nos dan respuesta, hemos tenido que, como no nos caben los anaqueles, hemos tenido que utilizar cajas de cartones. Entonces la habilitamos, le ponemos todo que contiene en esa caja, la clave, los nombres de los pacientes, igual que cajas plásticas. Pero ¿qué pasa? Que estas cajas se deterioran, eso no todo el tiempo la podemos mantener en caja. Así que estamos confrontando problemas ahora mismo debido a que solamente, mire, centralizado, hay pasivos y hay inactivos. Tenemos historias de defunciones que la tratamos, siempre nos lleva un listado de los pacientes que han muerto para sacarlos de los archivos. Entonces, tenemos que buscar un lugar donde mantener esas historias. También los del SIRA. Ustedes recuerdan que hubo problemas con el SIRA, el dietilenglicol, que los pacientes comenzaron a demandar y todo eso. Entonces esas historias nosotros las tenemos aparte. El KPC, la bacteria esa que revolucionó, que comenzaron a demandar a la Caja del Seguro Social porque hubieron muchos pacientes que tomaron ese líquido. Pero bueno, eso lo tenemos aparte también porque siempre andan preguntando y pidiendo historias para sus estudios, y si que realmente los familiares que están demandando al Seguro Social sea realmente que el paciente tomó ese medicamento. Ahora imagínense con lo de COVID. Con el COVID que llegó, esas historias también las hemos tenido que tener aparte. No tenemos espacio. Y por más que le decimos a las autoridades que por favor, cómo nos pueden resolver, cómo nos pueden ayudar, ahora menos con el problema de la pandemia, no hay plata. Si en algún momento ustedes llegaran a dar un paseíto por el departamento de Regi del complejo hospitalario, se darán cuenta que tenemos caja hasta afuera. ¿Qué parece? A mí no me gusta porque yo he sido jefe en ese departamento y le voy a decir que a mí me gusta la imagen. Hay que dar una buena imagen cuando uno llega a un departamento. Y para mí, eso cuando yo entro pareciera un depósito, y se lo digo a los jefes y se lo digo a todos ahí. Esto aquí no es un archivo, esto parece un depósito. Todo el mundo quiere meter sus papeles aquí. ¿Usted sabe qué es lo que hacen en diciembre? En diciembre los departamentos de rayo X, laboratorio, todo eso, ellos hacen una limpieza. ¿Y qué hacen? Recogen todos los documentos que los pacientes no han retirado
porque yo les he dicho a ellos que cada departamento tiene que hacerse responsable de su trabajo, porque no es justo que a nosotros nos lleven papeles y papeles, entonces cuando ellos no tienen, vayan a Reges, que nosotros tenemos que darlo, a veces ni llegaban, ellos mismos allá lo tenían, y eso ha pasado porque entonces en diciembre, cuando hacen su limpieza, vienen con sus cajas del laboratorio y de rayos X viejísimo, que vamos nosotros a archivar eso, porque ellos no lo mantienen, porque no lo mandaron en el tiempo adecuado. O sea que estamos confrontando muchos problemas con respecto a esas historias. La fase de archivo clínico activo es aquel que reúne las historias activas, los expedientes sometidos a continua utilización y consulta. El tiempo de las historias clínicas dentro de los archivos activos, como en los que yo le enseñé, solamente permanecen ahí 5 años. Después de 5 años hay que sacarlo para pasarlo a los archivos pasivos. Por lo general, nosotros tratamos de que todos los años se haga una depuración, pero eso cuesta también. Nosotros, para hacer una depuración necesitamos tiempo, y el tiempo es el que no nos quieren dar. Entonces, tratamos de hacer lo posible. Los jefes a veces tratan de pedir tiempo, ya sea los fines de semana, para hacer esas depuraciones. ¿Ve? Los archivos pasivos, los que tenemos la fase pasiva, que reúne las historias inactivas que ya no se utilizan, o sea que ya después de 5 años, se ponen esos archivos y se mantienen por 15 años. Pero si en un momento dado un paciente que ya tiene 5 años o más de 5 años y va a atenderse, nosotros vamos al archivo pasivo y lo sacamos nuevamente y lo volvemos a colocar en los archivos activos. El expurgo. El expurgo consiste en la eliminación de documentos que han perdido su valor. La conservación de documentos de la historia clínica viene ligada al marco legal. Todo esto está ligado, es cierto, al marco legal. Nosotros no podemos estar eliminando por eliminar. Para eso necesitamos tener un médico al lado, pero siempre se ha dificultado que nosotros nos pongan un médico para ir eliminando. Pero como ya tenemos ciertos conocimientos, lo que nosotros hacemos para que la historia está muy gruesa, por lo menos uno abre historias que hay hojas que no se están utilizando, por lo menos un médico que pone el paciente no asistió, esa hoja no, ¿para qué va a estar en el expediente? Igual que laboratorios que ya no se ven porque se les borra la información y saben que un laboratorio solamente dura cada 6 meses, hay que volvérselo a hacer, porque eso, el cuerpo de uno va cambiando, por lo tanto, hay que volvérselo a hacer. O sea, hay cosas adentro de la historia que nosotros vemos que no es tan importante y se elimina para que no se vea tan gruesa. Pero en los archivos de nosotros, centralizados, que son los activos, ahí reposan los de la consulta externa y los de hospitalización. Y hay expedientes que están súper gruesos, que a veces tenemos que sacarlos de los archivos y ponerlos en un archivo donde están las gruesas. ¿Ves? Porque hay pacientes que han estado hasta hospitalizados por 1 año. Entonces nosotros tenemos esa misión de tratar de mantener y de custodiar las historias de los pacientes, porque cuando llegan en un momento dado necesitan algo y nosotros tenemos que buscárselo. ¿Ve? La fase histórica, que se le llama ahora fase histórica, que es aquel archivo al que se ha transferido desde el archivo pasivo la documentación clínica sin ser consultada. O sea que tiene tiempo que el paciente no va. Debe ser conservado permanentemente los casos de defunción después de muerto. O sea que un paciente, después, cuando se muere, desde ese momento se cuenta 20 años. Imagínense nosotros
guardando historias de 20 años. Resulta ser que nosotros, yo por lo menos cuando fui jefa ahí, porque yo logré que había una fotocopiadora, no, habían 2 máquinas para escanear y todas esas cuestiones. Yo compré una, me las compraron y yo tenía microfilmadoras. Entonces yo tenía una sección de microfilmadora donde yo ponía a trabajar, a que esa documentación se mantuviera no en papel, sino ya en un cassette. Y cuando me fui de ahí, desaparecí una. Después regresé de nuevo y pregunté dónde estaban porque eso nosotros podíamos utilizarlo, pero como no le daban seguimiento, porque a esas máquinas hay que darle mantenimiento y el mantenimiento cuesta. Entonces desapareció una. La nueva que yo había comprado no sé qué le hicieron. Después, cuando llegué y había una. Después me fui, desapareció. O sea que nosotros mismos tenemos que estar, querer nuestra profesión y que nos hagamos sentir, porque no podemos ser que nos quiten lo que es de nosotros y nosotros quedamos en el aire, porque honestamente les voy a decir que estamos falta de todo, de papelería, de todo lo que es, de todo. Entonces, estamos confrontando problemas. Yo espero que los estudiantes que estén saliendo ahora, que sean unos profesionales, que se hagan sentir, que hablen, que peleen. ¿Ah? Porque una sola golondrina no hace verano. Yo me he tenido que enfrentar muchas veces a las grandes autoridades debido a que hasta nos querían privar de ver las historias electrónicas, porque se llegó a poner historias electrónicas, pero se los voy a contar más adelante. El registro de retiros, vamos a hablar registro de retiro y devoluciones de historias clínicas. Las historias clínicas que se retiran del archivo para su uso se registran por la unidad de archivo. El personal de salud que solicita un préstamo se rige bajo las normas que tenemos dentro de la sección de archivo. Las historias, por lo menos un médico pide una historia, él tiene que llenar un formulario o un vale y ese doctor tiene que firmarlo y cuando retira la historia tiene que devolverla. Lo más que se le da son 72 horas. Si no la devuelve, el archivista tiene la obligación de pedirla para que se la devuelva, porque él tiene ese hueco que ahí le está faltando esa historia, porque ellos tienen que poner un tarjetón o una historia, o una historia falsa, como se le dice, para saber dónde está, y ahí se le pega el papel que el médico tal lo tiene. ¿Sí? Igual es cuando llegan a pedir los médicos, residentes, o los especialistas o los estudiantes de la universidad, ellos tienen que tener una autorización, mandar una autorización a la dirección médica. El director médico manda la nota a la jefa de reges. Jefa de reges, al recibirlo, lo manda a la sección de archivo, a la supervisión de archivo, y la supervisión de archivo se lo pasa al archivista para que saque la historia o la lista que mandan, que a veces mandan un listado y entonces uno se le dice, cuando es muchas historias, ellos se les dice, bueno, se le va a tener para el día siguiente. Y entonces cuando ellos llegan ahí, ya ellos tienen su autorización y todo, y se les pone en un lugar. Antes teníamos un saloncito, pero ahora el salón está ocupado. Entonces se les busca un escritorio o un lugar donde ellos puedan estar y pueden revisar las historias. Pero eso sí, no pueden tomar fotos, no pueden llevarse ni una hoja. Uno tiene que estar pendiente cuando ellos están trabajando la historia, porque ahí se presta para muchas cosas. Los médicos que a veces ponen cosas que no son, entonces, como se dice, meten la pata, entonces quieren eliminar. Entonces, esa es nuestra función, custodiar las historias, hasta cuando un personal fuera
del departamento quiere una información. Ahí llegan Profesora personas de Dilcia, afuera. Dígame, ¿sí? ajá, faltan 5 minutos. ¿Cómo no? Es que es tan largo, pero voy a tratar de reducirlo. La custodia y conservación de las historias clínicas electrónicas. El expediente clínico tiene sus inicios en Panamá de forma institucional el 9 de abril del 2012, cuando la Caja inicia la implementación de esto en la modalidad conocida como Sistema de Información SIS, siendo una nueva plataforma digital que se pone en esta institución sanitaria. Durante mucho tiempo, la historia clínica fueron almacenadas en papel dentro de carpetas en los últimos años. Sin embargo, empezaron a popularizarse las historias clínicas electrónicas. En marzo del 2020 se creó un software de digitalización que se abre como un Apple de impresora, donde se digitalizan los documentos, fotos, imágenes de PDF. Aquí no me voy a extender porque, si no, imagínense, me extendería demasiado. Aquí le voy a decir qué pasó. Esto se comenzó a funcionar a raíz del COVID, porque usted sabe que eso fue algo que revolucionó en el complejo hospitalario más, porque nosotros estamos rodeados de todos pacientes de COVID. Entonces, ¿qué se optó? Comenzaron a digitalizar, llegó un médico y comenzó a dar unas instrucciones que se iba a poner esto para que se comenzara a sacar por medio de digitalización, y comenzaron a darnos una lista de qué cosas podíamos digitalizar para que cuando el médico lo pidiera, esto se le mandara, porque ya nos estaban mandando historias clínicas. Así que había que buscar una forma de cómo comunicarse, cómo comunicarnos para poder darle respuesta. Entonces, a la hora, para no ir muy lejos, que resulta que ahora que nosotros hemos tratado de entrar a todo lo que se trabajó en aquel entonces, se borró, no se sabe qué pasó. Pero ¿qué pasa esto? Que todo esto, las limitaciones de las bandas anchas, los canales de transmisión son limitados, no son seguros, no se cuentan con servidores adecuados, no hay estabilidad en la comunicación y capacidad para guardar la información. Así que estamos teniendo problemas. Estoy tratando de cortar porque de verdad, aquí ustedes pueden ver microfilmación, una técnica fotográfica aplicada a la reducción de documentos. Esto lo tenemos, esta es una foto que le tomé a un cajón donde tenemos eso cuando estaban los aparatos ahí que teníamos para microfilmar. Ya no lo tenemos, pero tenemos esto guardado, podemos tener algo, aunque sea algo. Entonces, en cuanto al marco legal, el marco legal, la ley 68 del 20 de noviembre del 2003 hace mención de que en registro de salud, REGES, es el custodia del expediente clínico. La ley 51 del 20 de julio del 2008, modificado por la ley 82 del 2012, que define y regula los documentos electrónicos, la presentación de servicios de almacenamiento tecnológico de documentos, así como la certificación de firmas electrónicas. La resolución 839 del 2017, el Ministerio de Salud y Protección, manejo, custodia y conservación nos indica el manejo adecuado de las historias clínicas. O sea que nosotros nos basamos todo en el marco legal. Me hubiera gustado haber hablado otras cositas, pero como por el tiempo es corto, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias, profesora Dilcia. Ajá. Ella nos habló, la profesora Dilcia, en el día de hoy, en el manejo y control y custodia de las historias clínicas del departamento de REGES. Dentro de su marco legal nos menciona que por ley 68 del 20 de noviembre de 2003
el Departamento de Vejez es custodia de los expedientes clínicos. Dentro de esa parte positiva también nos habló sobre las fases de las historias clínicas en su fase pasiva, en su fase activa, en cómo se debe hacer el expurgo, sus conceptos de cada uno de ellos y las transferencias de cada uno de los expedientes de historias clínicas. Entre ellos deben ser guardadas por 20 años en su fase histórica. En su fase pasiva, los 15 años y 5 años en el archivo activo. También nos habló sobre la deficiencia que tienen o la escasez de espacios físicos que carecen también de equipos y demás especialistas. La profesora nos habló también especialmente sobre el archivo de historias clínicas de la Caja del Seguro Social.